Este vídeo tratará sobre Smart Pointers y realizará un enfoque puramente teórico centrándose en los Shared Pointers y los Unique Pointers. En otro vídeo, y voy a dejar aquí el enlace, realizaré ejemplos con los mismos. Los Smart Pointers, conocidos como punteros inteligentes en español, son punteros que realizan la gestión automática de memoria dinámica, es decir, van a reservar automáticamente memoria para el objeto o tipo apuntado y también se van a encargar de su destrucción automática. De esta manera nos podemos evitar usar los operadores new, delete y los problemas que suceden por su mal uso. De esta manera, digamos que los Smart Pointers pueden evitar problemas causados por un mal uso de los punteros tradicionales. Estos problemas son muy graves y son básicamente dos: los memory leaks o fugas de memoria y los dangling pointers, los punteros colgantes. La implementación de los Smart Pointers viene introducida desde el estándar C++11 en la librería estándar y consiste en un wrapper o envolvente alrededor de ese puntero tradicional. Existen básicamente tres tipos de punteros inteligentes: los Unique Pointers, que se caracterizan por tener propiedad exclusiva del objeto al que apuntan, es decir, dado un objeto solamente puede ser apuntado por un Unique Pointer. Los Shared Pointers pueden compartir la propiedad del objeto al que apuntan, es decir, más de un Shared Pointer puede apuntar al mismo objeto, y los Weak Pointer son independientes de la propiedad del objeto, no tienen ningún tipo de propiedad. Estos últimos son menos utilizados y este vídeo se enfocará en estos dos, en el Unique y en el Shared. El Unique Pointer, como ya hemos dicho, se caracteriza porque el objeto al que apunta no puede ser apuntado por otro puntero inteligente. Consecuentemente, este puntero no se puede copiar. Si intentáramos, y no podemos hacerlo porque el compilador se va a quejar, si intentáramos copiar este tipo de puntero, dos punteros estarían apuntando al mismo objeto y eso va en contra de la propiedad de exclusividad. Cuando el Unique Pointer es destruido, lo igualamos a Null Pointer o lo reasignamos, el objeto al que apuntan es destruido y además automáticamente se va a liberar toda la memoria que se hubiera reservado para ese objeto. Bien, y en relación a su sintaxis, bueno, como hemos dicho antes, indicamos aquí, esta implementación está en la librería estándar, std, y vamos a instanciar a Unique Pointer, que es una clase template, clase plantilla, a la que le tenemos que indicar cuál es el tipo que vamos a apuntar con el puntero. Y el tipo podría ser nativo, como por ejemplo un entero, o podría ser también una clase que yo haya definido. Bien, ptr aquí es el nombre de mi puntero. Al otro lado del igual tenemos esta expresión y vamos a invocar a la función makeUnique, que es una función template que se va a encargar de varias cosas. Va a realizar la reserva de memoria dinámica en la que el objeto se va a guardar, va a crear ese objeto y en el caso de que nuestro tipo sea una clase, invocará al constructor del objeto, es decir, lo inicializará. Bien, entonces aquí entre estos simbolitos ponemos también qué es, y entre paréntesis, en el caso de que el tipo sea nativo, por ejemplo, entero, entre paréntesis indicaremos cuál es el valor del entero, que será un valor numérico como puede ser 1, 100, 1000. Y en el caso de que nuestro tipo sea una clase, entre paréntesis indicaremos cuáles son los argumentos que se necesitan para el constructor. Bien, los Shared Pointers o punteros compartidos tienen, como hemos dicho antes, la característica de que varios punteros de tipo Shared Pointer pueden apuntar al mismo objeto al mismo tiempo. En su implementación interna el Shared Pointer lleva un conteo interno de referencias, es decir, ese conteo va a indicar cuántos punteros Shared Pointer están apuntando al mismo objeto. Entonces, en el momento que crearemos el Shared Pointer que apunta a un objeto, ese conteo tendrá valor 1. Cuando dos Shared Pointers apuntan al mismo objeto, tendrá 2 y así sucesivamente. De la misma manera, cuando los Shared Pointers se vayan destruyendo, el conteo irá decrementándose.
Cuando ningún puntero apunte a ese objeto, es decir, cuando el conteo llegue a 0, entonces el destructor del objeto se va a invocar automáticamente y también la memoria dinámica reservada se va a liberar. Esta es su sintaxis y de manera análoga como vimos en los unique pointers, vamos a instanciar la clase TemplateSharedPointer indicando qué tipo vamos a apuntar. Aquí ponemos el nombre del puntero y después del igual vamos a invocar a la función template_makeShared, también indicándole el tipo, y entre paréntesis, en el caso de que este tipo sea un tipo nativo, indicaremos el valor del objeto, como podría ser si es un entero 1, 5, 6, o en el caso de ser una clase, escribiríamos cuáles son los argumentos que necesita el constructor para inicializar al objeto.